habla Jorge Raskin. Hace 50 años atrás, Dios me inspiró a organizar un día de clamor a Dios frente al Capitolio. Este 4 de septiembre, a las 3 de la tarde, y frente al Capitolio en San Juan, lunes 4 de septiembre se cumple el cincuentenario de ese evento. Dios me ha dicho que este año y el próximo se dará el comienzo de la decisión del futuro de Puerto Rico, hacia dónde vamos, cómo nos enfrentaremos al día de mañana. Por eso es tan importante que el 4 de septiembre, desde las 3 de la tarde, tú y tu familia nos demos cita frente al Capitolio para encender la llama de la esperanza y de un avivamiento que es la única solución que tiene Puerto Rico. Que Dios te bendiga grandemente. Te espero allí. Y este servidor, hemos estado en Nicaragua, hemos aprovechado varias reuniones que hemos tenido discutiendo los planes para Venezuela en lo que resta de este año. Y también adelantando el proceso para asegurarnos que poder, como digo, gestionar otra visa más, porque esta visa dura un año. Entonces estamos en esas gestiones, eso está bastante adelantado en este viaje. Tuve una reunión con el embajador de Venezuela, el señor Javier, que tuvimos, Francisco y yo tuvimos una reunión muy provechosa allá en Managua, el embajador de Venezuela en Managua, en Nicaragua. Y tuvimos unas sesiones de oración y consejería a personas que necesitan esto. Y además de eso, pues estuvimos en esta visita analizando los planes para Venezuela y para Nicaragua el año que viene, y analizando también todo lo que estamos haciendo aquí antes de llegar al día de clamor frente al Capitolio el 4 de septiembre. Para Nicaragua, pues hemos analizado que a principios de año, si Dios lo permite, vamos a tener una actividad grande y una actividad poderosa para ayudar a ese país a seguir siendo bendecido por el Señor, y darle gracias a Dios por todo lo que estos días que hemos estado reunidos, discutiendo todo esto, orando, predicando de oración y buscando la dirección del Señor. También estamos planificando el calendario para Venezuela en lo que resta del año. Tenemos un número de, no sé, creo que como unas 8 ciudades más, de 8 a, no por lo menos, no menos de 8 a 10 ciudades más o menos, y quiero que oren por esto, oren mucho por esto, porque de esto pues vamos a escoger los lugares más necesitados para ir en este proceso que es seguir, y luego, entrado el año que viene, una vez que se confirme, pues esperamos ya que para el año que viene ya tengamos la visa de nuevo y podamos entonces adelantar todo el trabajo, porque el proyecto es que, si Dios lo permite, el año que viene podamos dar una concentración de lo que hemos llamado promover en el país 1 millón de venezolanos en oración. Los que no pueden venir van a estar en las plazas, van a estar en las iglesias, y por lo menos congregar millones de personas en todo Venezuela. Pero hemos motivado 1 millón de venezolanos en un clamor a Dios por la paz de Venezuela. Y luego se va a concentrar la actividad masiva en Caracas, y hasta los confines de la tierra donde llegue esto, pues ese es el título, porque sabemos que por lo menos creemos que en Caracas no menos de 400 a 500 mil personas se reunirán, pero abarcando el tema es 1 millón. La meta es 1 millón, y si no se pueden congregar en Caracas, pues se van a motivar simultáneamente en todo el país. Y si Dios nos provee los recursos, vamos a proyectar ese evento al mundo entero. Estamos orando a Dios por eso, y que Dios nos supla, que Dios nos guíe. Pero antes de eso, por lo menos este año nos quedan de 8 a 10 actividades más en Venezuela, más o menos. Y luego las que haremos
para entonces culminar el año que viene con esa gran actividad. Por ahora, pues, estoy aquí, y entonces el jueves que viene, la semana que viene, estaré yendo hacia Atlanta, donde va a haber una concentración apoyando al Día del Clamor. Pastor Tony, el dominicano, un hermano que es, le llamamos Tony el dominicano, es del Pidio, imagínense, yo descubrí que Tony se llamaba del Pidio. Él dice que cuando el papá creció y el papá le puso ese nombre, él fue una cosa que molestó, que Rasky, eso de Rasky, pues a mí me molestaban en la escuela con eso. Era un nombre raro, casi nadie lo tenía. Pero Tony pues nos invitó, y este sábado no, pero el sábado de la semana que viene, de la próxima semana, la próxima, estaré en una concentración en Atlanta, Georgia, para apoyando el Día del Clamor y clamando a Dios y trayendo un mensaje. Y estamos levantando fondos, hermanos, porque necesitamos un milagro económico. Y si nosotros en Puerto Rico no tenemos ningún millonario, ni ninguna persona que tiene millones de dólares o miles de dólares, nosotros todo lo hacemos en fe. Lo hacemos con lo que Dios nos da, lo que el pueblo humilde nos ayuda. Y el presupuesto de este año es bastante alto, hermano. Este lunes tendremos una reunión para discutir esto, pero no voy a hablar intensamente sobre esto aquí, pero lo hago porque yo estoy aquí orando, yo estoy aquí solito en este lugar donde estoy. Estoy aquí en el lugar donde me hospedo cuando vengo aquí. Ahorita, después que termine esto, tengo una reunión, estoy bastante agotado, quizás se da cuenta el que está viendo, pero mañana tengo otra reunión con un líder cristiano, un pastor importante, que ha sido muy, muy importante para este ministerio. El miércoles tengo otra reunión, y así, entonces una vez termine esto, salgo para Puerto Rico. Entonces el asunto es que yo les pido a ustedes que oren. Yo estoy orando porque nosotros dependemos de Dios y del pueblo humilde, de la gente que nos apoya. Llevamos 50 años haciendo esta actividad. Se cumple un cincuentenario de victorias, de milagros, de intervenciones divinas, de todo lo que Dios ha hecho. Diablo no puede estar contento con todo lo que ha pasado en estos 50 años. Y nos encontramos que en medio de toda esta lucha, pues necesitamos levantar fondos. Ya sabemos que el presupuesto, y le agradezco, digamos, a personas como la Cadena del Milagro y aquellas empresas que hagan lo mismo, que nos donan su tiempo, que nos donan sus anuncios, pero de no ser así, no pudiéramos suplir todo. Pero con todo eso, con todo lo que nos auspician y nos donan, nosotros nos toca levantar más de $80,000 para poder cumplir con todas esas actividades, posiblemente más. Eso ya yo vi las cotizaciones de todo lo que sea, las pantallas, la tarima, la planta eléctrica, el sonido, sillas, todo lo que involucra un movimiento como esto. Cuando usted tiene personas que tienen plata, que tienen dinero, que tienen visión, o organizaciones poderosas, pues usted lo puede hacer fácil. Nosotros lo hacemos aquí por fe. Y llegaremos hasta donde Dios nos permita, hasta donde Dios lo permite. Necesitamos un milagro de parte de Dios. Todos los años, los últimos años, hemos logrado suplir, hemos logrado ver la gloria de Dios. Y nos hemos tardado lo más un mes y medio. No creo que hemos llegado a 2 meses cuando hemos puesto al día todo. Pero hasta ahora, preliminarmente, una miradita por arriba una sola cotización de lo que me hicieron para ciertas cosas, pantallas, andamios, personas especializadas que van a estar en esto, tarima, sonido. Bueno, con el sonido pasa. Estamos hablando ya en una sola cotización sin el sonido, se van $40,000 y pico, unos $42,000, $46,000 por ahí. Más lo otro, el sonido y todo. Ya estamos hablando que nosotros acá
lo que tenemos, ya hay un análisis preliminar que y por eso le estoy diciendo esto, para que usted ore, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y Dios lo proveerá. Nosotros creemos que de sus riquezas en gloria Él proveerá. Pero usted, aunque no pueda nada, que no es obligatorio, usted ore a Dios, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Estamos hablando de miles y miles de dólares. Este es un evento, yo veo las cosas que hacen los conciertos mundanos y paganos y todas esas cosas, y veo todo el esplendor que gasta. Entonces yo digo, Dios mío, nosotros lo que queremos hacer es lo que te agrada. Y le digo la verdad, que como quiera el día de clamor se va a dar. Y va a ser un evento glorioso. Si tenemos recortar aquí, yo espero que no haya que recortar nada, pero que sepan los demonios y los enemigos de este ministerio que nosotros, primero, con o sin todas las cosas y las añadidas, lo importante aquí es, esos son cosas que por el tiempo que vivimos, o sea, hay que usar pantallas, hay que usar tarimas, ya no hay ese tiempo cuando la gente venía y trabajaba y aparecían voluntarios. Toda esa gente ya está jubilada, mucha de esa gente se han ido de Puerto Rico. Entonces nos toca ahora, como dice, rentar, contratar muchos servicios, hermano. Pero como sea, se va a dar. Y lo importante es que se va a dar. Y lo importante es que usted va a orar, que usted va a ayunar, que usted va a proveer lo que Dios le diga que envíe. Y lo más importante es que usted va a estar allí con su iglesia. No vamos a dar allí un espectáculo meramente. Vamos allí a una convocatoria de Dios. Y si al fin y al cabo no podemos poner todas esas cosas que son esenciales en un tiempo como hoy, sí, para una multitud hay que tener unas ciertas cosas para controlarlas, para que la gente sepa lo que está pasando. Pero lo importante aquí es la unción de Dios y la presencia de Dios. Y contra viento y marea, lo que Dios va a hacer grande. Porque esta es una convocatoria de parte de Dios. Y con usted o sin usted, lo que Dios va a hacer, no hay diablo que lo detenga. Yo pido que ustedes estén orando, estén clamando. Oren por todo lo que estamos trabajando en este evento. Oren por mi esposa, Helen, oren por mi hijo Isaac, por mi hija Catherine, que está en Orlando, mi hija Kimi, su esposo, por Maribel, que está trabajando, y todos los que están trabajando en esto. Los que están trabajando porque creen que hay que celebrar 50 años de poner en alto el nombre de Dios, de ver milagros, de ver provisión, de ver a Dios intervenir en la naturaleza, de ver a Dios detener obras del diablo, leyes, promover ánimo, preparar el pueblo, revelarle al pueblo las cosas que van a acontecer, e intervenir con la misma naturaleza. Y las miles de almas que han sido bendecidas, y los pueblos del mundo que han imitado esto. Y la bendición que ha sido para la humanidad ese día de clamor. Esto no es simplemente un evento, es más que un evento, es una convocatoria espiritual. Este programa se repetirá después a las 9 de la noche, Estoy haciendo más temprano esto aquí desde Panamá, porque dentro de un ratito tengo una importante reunión. Y luego, si Dios lo permite, mañana, pues, dependiendo si estoy libre ya a la hora regular, lo haré a la hora regular aquí, pero también estaré transmitiendo mañana desde aquí, desde Panamá. Y si es posible, también el miércoles también. De haber algún problema, pues Belén estará poniendo alguna grabación de las que tenemos allá. Pero le doy esta palabra para que usted me ayude a llevar a la presencia de Dios esta responsabilidad, me ayude a orar, y que usted, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Usted desea orar, usted ore. Usted desea colaborar, es voluntariamente. Usted desea ayunar, ayune. Pero esta es la meta, que el día 4 de septiembre
una multitud en clamor a Dios, le dé gracias a Dios por los 50 años y nos prepare para lo que viene. Nos prepare para lo que viene, porque el avisado ve el mal y se prepara, dice la Biblia. Nos prepare para los días difíciles que vienen, hermano. Y vuelvo y le digo, estas cosas que vienen porque Puerto Rico es una meta de Satanás destruirla. Puerto Rico es una base especial de Dios para promover el evangelio, para el campo misionero, para hacer una inspiración al mundo. Y ha sido una bendición. Y yo le vengo diciendo que Dios envía sus avivamientos. Y los avivamientos vienen en momentos difíciles. Y el hecho de que venga un avivamiento no quiere decir que no haya problema. Es más, los avivamientos vienen en momentos cuando hay desastres, cuando hay caos, cuando hay crisis. Y en medio de todo eso viene Dios y se manifiesta. Y la gloria de Dios se derrama. Es decir, Dios se va a mover. Y nos está preparando. No es por meterle miedo. Usted crea lo que quiera. La Biblia dice que los malos hombres irán de mal en peor. La gente, la humanidad, la gente irá más hundiéndose, más depravándose, porque vinimos los tiempos finales. Más el Señor dijo que si estos tiempos no fueran acortados, nadie se salvaría. Entonces, decirle a la gente que porque viene un avivamiento no puede haber una tercera guerra mundial, no puede haber un terremoto, no puede haber una tragedia, no puede haber una situación caótica económica, y que el símbolo de los avivamientos es que todo se arregla, que no hay nada. Los avivamientos vienen para fortalecer al pueblo, para que la gente se convierta, y muchas veces para que la gente, ante esa crisis, ante esa destrucción que puede venir, ante ese desajuste caótico en la naturaleza, o una guerra, ¿quién diría que muchos pensaban que porque Cristo viene no iba a haber una primera, una segunda guerra mundial, una guerra, un conflicto, que es una guerra, aunque le llaman el conflicto de Corea, o el conflicto de Vietnam, o de Afganistán, o las Torres Gemelas? No, esto es un panorama bíblico, lo que hay en Mateo 24, en Lucas, en el libro de Lucas 21, lo que dice la palabra en Marcos 13, el sermón profético, las guerras y rumores de guerra, pestilencias, terremotos, nación contra nación, reino contra reino, persecución. Todo eso es un escenario profético, apocalíptico, de todo el marco del fin. Y hasta que la iglesia se vaya, estas cosas van a seguir pasando, hermano. No se haga de sueños de que aquí no puede haber una guerra nuclear. Ay, hermano, va a morir. No, hermano, todo esto son parte de la lucha espiritual que hay en el tiempo del fin. Ahora, no todos son juicios de Dios, pero todo es la realidad de que el apartarse del Señor, salirse las naciones, volverse las naciones apóstatas como nuestra nación, como Europa, como Estados Unidos y otras naciones del mundo. Entonces, y aún la misma iglesia, hay una iglesia fiel y hay una iglesia apóstata. Hay gente que están sirviendo fiel a Dios y otros que son personas que han perdido el temor de Dios y que han vendido la preminatura, la bendición, su viña, la han entregado. Entonces, aquí hay una realidad que hay que ser práctico, ser realista. Es como decir, la gente, cuando yo me convertí, a nosotros nos metían en la cabeza que te convertiste, se resolvieron todos tus problemas, no va a pasar nada, ahora es que todo va a venir bien. Bueno, sí, hay bendición. Pero Jesús dijo dos cosas. Una, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Eso fue una cosa que dijo. Ustedes se convirtieron, ustedes se han convertido, pero viene persecución. Y viene lucha, y vienen problemas. Y segundo, digo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa fue la segunda. Le digo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo dijo el Señor bien claro. Y esto es una lucha
que habla Pablo en Efesios capítulo 6, dice: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Esto es lo que dice lo que dice la palabra claramente, que tenemos una lucha espiritual, lo que Pablo nos advierte y nos dice en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Lo que nos dice Pedro en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor cual león rugiente, buscando a quien devorar. Esto es una lucha. En el mundo tendréis aflicción. Y dice: seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Es decir, que esto es una lucha de la cual a medida que se acerca el arrebatamiento de la iglesia, a medida que se acerca el momento de la gran tribulación, al momento que se acerca el arrebatamiento de la iglesia, y todo esto va a ser peor. Pero en medio de esto, ahí crece la gracia de Dios, que donde abunda el pecado, donde abunda el pecado, allí también sobrepuja la gracia. Mire, Jacqueline Toro, secretaria de misiones del Distrito Hispano del Este, me acaba de escribir. Mire la información que ella me dice: 40 millones de personas han abandonado la iglesia en los Estados Unidos en los últimos 20 años. Hermano, no es que uno sea pesimista, esto está profetizado, esta es la realidad, que si no fueran acortados estos días, nadie se salvaría. Y lo que dice Apocalipsis 12:12, sabiendo Satanás que le queda poco tiempo, en aquellos días descenderá sobre los habitantes de la tierra con grande ira. Esto es una guerra, hermano, yo se lo digo, yo estoy en este cuarto, o estaba en Nicaragua, y a veces tuvimos que meternos horas en oración, y estoy aquí, y yo estoy peleando la batalla. Por la noche, me madrugo a las 5 de la mañana a orar, y a veces, siento la presencia de Dios, pero antes de romper la presencia del diablo, la nube de demonios, yo no sé lo que es, algo que se manifiesta en ese cuarto como que estoy aquí solo, en este apartamento donde estoy, en este lugar donde estoy, hermano, y tú sientes aquello que te trae a la mente. Dice bien claro, que Pablo dice en Efesios 6, dice, hablando de la armadura de Dios, dice que tomemos el escudo de la fe con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Y eso es lo que uno siente, una batalla. Luego Pablo dice, también lo dice en Corintios, dice, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Una lucha, hermano, una lucha. Todo el que quisiera vivir piamente padecerá persecución. Eso lo dijo el Señor. Todo el que quisiera vivir piamente padecerá persecución. Es decir, hay lucha. Pablo fue perseguido, Pedro fue perseguido, Juan fue perseguido, Mateo fue perseguido, todos los apóstoles, toda la iglesia, en todo tiempo ha habido persecución. Y ahora mismo en Estados Unidos hay persecución. El gobierno de Biden es un gobierno que es enemigo, y los gobiernos de Europa, hay una cosa demoníaca en el mundo. Y de vez en cuando surge un gobierno que se zafa de eso y viene otro. En Europa, la gran parte, o casi la mayoría de los miembros de la Unión Europea son de Sodoma y Gomorra. Son enemigos de la fe cristiana. Son materialistas, son liberales. Es más, creo que es Hungría. Hungría es un país que lo están amenazando porque no se ha sometido a la agenda LGTBQ. Eso es ahí, el resto de la Unión Europea. Entonces usted ve todo esto que está pasando, hermano. Entonces, claro, aun cuando la iglesia se vaya, una vez que la iglesia esté, como dice 1 Tesalonicenses 4, 13 a 18, que iremos a encontrarnos con él en el aire. Él no va a bajar en ese momento, él va a bajar al final de la gran tribulación. Pero en la primera parte de este cumplimiento profético, nosotros vamos a ser
transformados si estamos vivos en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitan primero y seremos elevados a la presencia del Señor y estaremos así con Él en las nubes por 7 años. Pero inmediatamente que todo eso, el anticristo tomará lugar y habrá la invasión de Gog y Magog. Todo esto que está pasando en Ucrania es la preparación para esa invasión rusa con los aliados musulmanes que van a entrar y van a tratar de cautivar a Israel, y va a haber una guerra ahí. Y estos son preludios de la guerra, guerra y rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Y mire, ahora mismo Israel, en esta hora que yo estoy transmitiendo, estaba hace 20 minutos, está viendo los disturbios que hay en Israel por una decisión que el Knesset, que es el Congreso de allá, y Netanyahu han votado por eso, y una cuestión que está pasando allá. Pues el pueblo israelí, miren, como que se revive la historia. Ustedes saben las veces que Moisés tuvo que enfrentar la rebelión del pueblo de Israel. ¿Se recuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí y mientras él estaba allá metido buscando la presencia de Dios, recibiendo las tablas de la ley? ¿Dónde estaba el pueblo de Dios? El pueblo de Israel abajo, con Aarón, el hermano del Señor, haciendo un becerro de oro, porque pensaban que Moisés estaba muerto. Y mientras Moisés y Josué estaban ahí arriba, y Moisés estaba, porque lo estaba acompañando Josué, y cuando estaba ahí arriba en el monte Sinaí, abajo el diablo estaba revuelto, hermano. No se confunda lo que usted está viendo. ¿Qué es lo que dice segunda de Timoteo 3:1? En los posteros tiempos habrán tiempos peligrosos. Estos son los tiempos que estamos viviendo, los tiempos antes del arrebatamiento de la iglesia. Estos tiempos de revuelta, mire, y el pueblo, y lo más terrible es la confusión del pueblo. La confusión del pueblo, el engaño del pueblo, la apatía de la iglesia. Miren lo que Jacqueline me dice aquí. Estos números son, esta hermana, que Dios la bendiga, y el clamor también, una fiel miembro de ella es parte de todo esto, allá en Nueva York, y en todos lados. Jacqueline Toro, secretaria de misiones del Distrito Hispano del Este. 40 millones han abandonado la iglesia en Estados Unidos en los últimos 20 años. Esto es el cumplimiento de lo que dice Pablo en 1 de Timoteo 4:1. Lo que dice Pablo en 1 de Timoteo 4:1, dice: en los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. La iglesia, en su desesperación, va a bajar la guardia. Yo siento, y lo digo esto, y no estoy condenando a nadie, yo quiero que me oiga claro. Yo siento en el Señor darle un consejo a la iglesia. Cuando yo me convertí, yo venía del mundo revolucionario. Yo venía del mundo de la música, que yo no era músico, pero participaba en ese tiempo de los 50 y todo eso, en esa ola que había en aquel entonces. Y en la política, ni en la rebeldía. Entonces, yo creía que todo aquí, primero me vendieron la idea de que aquí una vez tú entrabas, todo era gloria, y que no había dificultad, y que todo te va bien, y que tú sabes que no hay problema. Eso es lo primero. Y luego, uno mismo que viene allá afuera cree, si estaba en la política, si estaba en la política, si estaba en la música, pues tú crees que esto es igual que aquello. Y lo que uno no entiende es que aquello tú estabas al servicio del mundo y el diablo te daba rienda suelta, pero que al pasar de las tinieblas a la luz, pasaste al ejército del Señor. Y es lo que Efesios capítulo 6, versos 13 al 18 dice, que dice bien claro que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Eso es lo que malicia espiritual de los aires. Entonces, cuando habla que tome el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el calzado del evangelio y todo esto, y sigue por ahí hablando y te sigue hablando todo lo que dice sobre el yelmo de salvación, sobre la palabra, la espada de la palabra,
Y sigue hablándote toda la armadura y te presenta todo ese cuadro de elementos que significan simbólicamente todo lo que uno tiene que adueñarse, que uno tiene que tener para vencer en esta guerra. Entonces, pero hay una de las cosas que más me dice, que tome la espada del Espíritu. Y luego dice que tomemos el escudo de la fe, con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno, que el diablo nos va a perseguir, que nos va a hacer la vida imposible hasta que, bueno, nos irá, como dice, que después que tentó a Cristo se fue por un rato, pero después vuelve. Y Él no cesa, Él no duerme. Él está ahí, dale, a través de sus demonios, a todo el que le da lugar, a todo lo que le abre las puertas, a todo el que le rinde la mente. Él no es omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente, pero usa sus secuaces, usa sus instrumentos. Esto es una guerra. Esto es una guerra. Entonces, a veces la gente no entiende que ese diablo que está allá afuera sí está vencido, pero no sé, lo que está herido y su poder ha sido limitado y su destino ya está destinado a la ruina completa. Que cuando llegue el final, Cristo lo va a lanzar totalmente al lago de fuego con sus ángeles y sus principados y todo, pero todavía anda alrededor cual león rugiente, dice Pedro, el 1 Pedro 5:8. Es decir, que es un enemigo que está derrotado, pero que está herido. Yo quisiera que usted estudiara la vida en África de los que bregan con los leones. El león más peligroso no es el que está suelto por ahí, es el que está herido, porque ya está descontrolado y no se da por vencido, no acepta que está caminando hacia al fin, que está derrotado. Así es el diablo. El diablo, Dios nos ha dado poder sobre todo el poder del enemigo, y dice que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo, pero él está buscando la debilidad nuestra. Él está buscando que tú le creas sus mentiras. Juan 8:44, es un padre de mentiras. Él está buscando que tú y yo le demos de alguna forma la puerta. Dice Pablo en Efesios que no, lo dice bien claro, no deis lugar al diablo. Y Pablo entonces también nos exhorta que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. Esta salvación hay que cuidarla, ser sobrios y velar. Nosotros no, ese pájaro anda por ahí y se mueve a través de sus demonios, sus ángeles, que es sus instrumentos, hasta gente revestida de religiosidad y de títulos y de que se han convertido y se descuidan en Dios y el diablo los usa. Entonces, es peligroso, es bien peligroso. Entonces, uno viene y se convierte al Evangelio y cree que lo sabe todo. Y si vino del mundo político, cree que esto es lo mismo. Esto es un terreno diferente. Y si viene del mundo artístico, cree que con su fama, que con su poder y con todo eso, pues, que lo va a utilizar, está bien. Pero se olvida que la Biblia dice bien claro que el que cree estar firme, mire y no caiga. Y cuando vamos a la historia bíblica y leemos cómo fue Pablo, ahora Pablo era un líder político, era un líder farisaico, era un hombre de Estado, era un hombre de política, era un hombre de religión, era un hombre intelectual, lo que fuera. Entonces, pero cuando Pablo se convierte camino a Damasco, un perseguidor del Evangelio, se convierte camino a Damasco, tiene una experiencia con Dios. Lo primero que Dios lo hizo fue que un resplandor de luz en el cual Cristo se le manifiesta. Él va con cartas a Damasco a perseguir los cristianos. Y cuando él va en esa misión a perseguir a los cristianos, la Biblia dice que en el camino a Damasco Jesús se le revela en un resplandor de luz y él cae al piso y queda ciego. Entonces él le dice: Señor, ¿quién tú eres? Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Número uno. Le dice: ¿qué quieres que haga? Entonces el Señor él queda ciego por un momento, por unos días, una semana, unos meses, lo que fuera, y le dice a él, por el tiempo que fuera, le dice que llegue a Damasco. Entonces ya no va a Damasco a perseguir. Y cuando él va a Damasco, como la iglesia sabía que era un perseguidor, la iglesia tuvo mucha cautela. A Pablo no le abrieron la puerta de momento.
A Pablo lo pusieron en vigilancia, lo pusieron en disciplina, que no disciplina, no quiero usar esa palabra, pero lo pusieron en cuarentena, lo pusieron que dé testimonio. Esa es la norma bíblica, que el que se convierte no puede estar trepado en el púlpito, no puede estar haciendo todo lo que quiera hacer, sí que dé testimonio, eso está bien, pero no puede creer que aquí llego yo, que fui el presidente, que fui el alcalde, que fui el senador, que fui el empresario, que fui el cantante, que fui el artista, que fui el millonario, y ahora con todo el conocimiento que tengo, aquí llegué y aquí no. Eso es un error que la iglesia está cometiendo. Cuando Pablo llega a Damasco, la iglesia puso a prueba primero, y no lo recibieron hasta que no estuvieran seguros, y aún lo estaban vigilando, porque todavía no estaban seguros si verdaderamente se había convertido, si había habido un cambio. Y pasaron varios años antes que Pablo se embarcó en el ministerio, para que usted lo sepa. Dios lo preparó con la experiencia profunda espiritual. Y Pablo habla de que hay algunos que cuando era niño me daban leche como un niño, y cuando era mayor me daban vianda. Pablo habla de su experiencia. La iglesia primitiva tuvo cuidado. Este era un hombre que vino embarrado del pecado. Fue presente, fue partícipe de la muerte del diácono Esteban. Este es un hombre, y entonces en vez de la iglesia agarrarlo y ponerlo inmediatamente, y le estoy dando porque siento de Dios esto, y se lo voy a decir, yo no estoy mencionando a nadie, yo siento aquí, estamos en una guerra espiritual, estamos en un momento difícil, Cristo viene pronto. Para Puerto Rico vienen momentos difíciles, vienen momentos caóticos, económicos, la naturaleza, la tierra va a temblar, va a ser todo esto, vienen momentos, pero vienen momentos de gloria, vienen momentos de avivamiento. Y una cosa, Dios en los avivamientos hace que usa a alguien momentáneamente, como pasó en el avivamiento de Gales, de Gales con Roberto Evans. Roberto Evans fue un estudiante de seminario, y era un estudiante de seminario. Y cuando él va de vacaciones, él le pide al pastor permiso para decir unos cultos de oración por la noche. Y el pastor lo da. Y esos cultos de oración empezó Dios a moverse, que Dios usó. Este muchacho estaba en el seminario, es decir, que estaba preparándose para el ministerio. Y Robert Evans, cuando llega a su aldea donde él vivía, el pastor allá en Gales le deja dar esos cultitos de oración, y él empieza a orar, y entonces empieza un movimiento grande de Dios. Lo primero que pasa es que en los cultos de oración, cuando el pueblo se mete en oración y en adoración, algo pasa, pero el pueblo se tiene que meter no en emocionalismo, tiene que meterse con Dios, tiene que haber confesión, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber no solamente motivación emocional. Mire, si nosotros vamos a clamor el 4 de septiembre y ponemos toda esa imagen que hay que poner, y no baja la unción de Dios, y no hay arrepentimiento y renovación, oye bien, y no baja la gloria de Dios, y no hay reconciliación entre pastores y pastoras y hombres de Dios y el pueblo, y no hay reconstrucción de la familia cristiana, y no se va toda esta porquería que ha invadido la iglesia, y hay unción de arrepentimiento, de confesión de pecado, y eso se lleva, porque, hermano, le voy a decir una cosa, si no hay eso, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria al Señor. Voy a leer algunas cosas según más tarde cuando las pueda leer, pero no quiero perder este pensamiento. No, ¿qué pasa entonces? Se va todo en un emocionalismo. No hay un arrepentimiento, no hay un cambio, no hay una transformación. Tiene que haber, mire, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Si no, si después de eso, ¿usted sabe lo que me pasaba a mí cuando yo iba a los conciertos cristianos de rock? Con los artistas más famosos, no los voy a mencionar aquí. Todo lo que usted ve ahora de las películas viejas, yo iba a los conciertos en el Brooklyn Paramount de todos esos artistas. Jerry Lee Lewis, le menciono algunos, de Jackson 5, donde estaba Michael Jackson, Little Richard, Little Anthony and the Imperials, Frankie Lyman,
Connie Francis, Jerry Lee Lewis, que el primo de Jimmy Swaggart, que se convirtió hace 2 años y murió los otros días y se reconcilió con el Señor antes de morir. Y le puedo seguir mencionando nombres y nombres. Richie Valens, Big Bopper, Buddy Holly, todos esos grupos, los Miracles, los Platters, todo eso yo lo viví en vivo. Y yo estaba, claro, no era tremendo cantante porque no era muy bueno, pero yo estaba en un grupo, no de esa clase, pero todos aspirábamos a ser artistas y tener un hit record, tú sabes, y todo eso. Pero yo me recuerdo cuando el Brooklyn Paramount se llenaba, y yo le estoy hablando de experiencia. Era la década de los 50, era el rock and roll. Y hermano, y qué tremendo, te veías ese teatro hacía como 5, porque los teatros antes, los buenos no eran salitas, no, eran teatros de 3 y 5 mil personas, y 2,000 personas. Y el Brooklyn Paramount era Alan Freed, que era un locutor, un DJ de radio, que le llamaban el rey de rock and roll, porque él usó la emisora WINS 1010 Winds, la emisora que ahora es de noticias en Nueva York. Esa era la noticia del rock and roll de la década de los 50, y ahí él era el que auspiciaba todas esas cosas, y uno pagaba $5 entonces para ver eso. Yo nunca fui a un concierto de Elvis Presley porque valía más caro, pero por lo menos eso, yo iba continuamente a eso. Y nos reuníamos, teníamos un grupito, y nos reuníamos en los edificios con el eco a practicar, porque todos ambicionaban a llegar a la fama. Y algún día, y llegar aquí. Y cuando no era la música, era la política revolucionaria, queremos cambiar el mundo, estamos dispuestos a morir, a matar, a hacer lo que sea necesario. Entonces, y uno se infla la mente de las cosas políticas, de las cosas emocionales. Bueno, y yo le digo que cuando uno estaba allí, mi mamá ya estaba convertida. Y cuando yo llegaba de ahí, yo salía de allí, y mientras estaba allí, eso era una emoción, y eso era algo tremendo, era una experiencia. Bueno, un día la policía nos sacó a un grupo porque estábamos bailando y brincando encima de los asientos, y a veces las pandillas, como usted ve en la historia en la historia de Nicky Cruz, pues también estaba ahí, se formaba revolución. Pero el caso nuestro era porque estábamos al frente, estábamos brincando, y la policía, que no tenía ganas, nos sacaba a todos para afuera. Pero uno salía de ahí conmovido, emocional, como ¿cómo te puedo decir? Como si estuviera drogado, no drogado con droga, porque nunca usamos eso, pero estaba uno enigmático, estaba emocionado, y la emoción le seguía a uno. Y después que uno llegaba, iba en el camino, y uno iba ahí para allá, y cuando llegaba a casa, ya ahora la emoción se iba. Una emoción satánica, carnal, porque esa es la música. Hay música de Dios que lleva al hombre y la mujer a buscar a Dios. Hay música que lo que hace es mover la carne y hace mover las emociones. Pero eso, la Biblia dice que cuando Dios sacó al diablo de ahí arriba, lo botó con todo instrumento de ahí arriba. Hay que tener cuidado. Hay ritmos que son carnales, emotivos. Y la persona bien emocionada, bien motivada, promueven todas estas cosas, hermano. Y hacen todas estas cosas. Claramente son cosas que uno tiene que entender. Hermano, no sé por qué, pero estoy en este ambiente nostálgico, recordando. Pero una vez que pasaba toda la música, todo lo emocional, uno se quedaba vacío. Yo digo que si yo voy a un evento cristiano, si nosotros damos clamor el 4 de septiembre, y va a haber música y va a haber todo eso, pero no tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, porque puede haber actividad limitada, puede haber actividad emocional, puede haber todo eso, pero cuando algo pasa de Dios, no se acaba cuando uno se va de camino y llega a la casa. Esa experiencia se la lleva uno se enciende la llama, se enciende la antorcha en la llama del Espíritu, de la esperanza, del arrepentimiento. Y cuando esto sucede y cuando esto ocurre, mis amados hermanos, cuando esto ocurre, uno sale por ahí y llega, y esa llama se mantiene, se la lleva uno
se mantiene. Pero si tú sales de algo y ese algo te motivó, te emocionó, te motivó, pero después sales y eso se pierde al rato de salir a las 2 o 3 horas, eso habla claramente que lo que hemos hecho es algo superficial. Y lamentablemente, hermano, estas son las cosas que están pasando. Las cosas que pasan cuando uno cree que uno viene de allá afuera, y viene de la política, y viene de la empresa, y viene del mundo musical, o viene de lo que sea, y uno cree que esto es lo mismo. No, esto no es lo mismo. Y viene uno viene, yo venía bien motivado cuando vine, pero Dios me tuvo que moldear. Y me recuerdo que tomó años antes que Dios me llevó a donde me ha traído. No fue de la noche a la mañana. Yo me recuerdo una iglesia donde te enseñaban antes de bautizarte. Yo me recuerdo una iglesia que te sentaban y tenías que dar testimonio. No es que llegues ahora todavía con el humo del pecado, los ombligos todavía no se han roto todavía el cordón umbilical con el pecado. Y vienes con toda la fama y de político, de empresario, de lo que diante tú seas, y crees que aquí es lo mismo, ¿no? Y eso te dura un tiempo. Pero si no pasas por el proceso, si no pasas por la experiencia y el tiempo correcto de Dios, y te levantas y vas a confiar en tu fama, y vas a confiar en tu dinero, y vas a confiar en tu inteligencia, en tu intelectualidad, en tus conocimientos, en tus títulos, en tus conexiones, eso te va a coger el diablo más arriba y va a pasar como acaba de pasar en los Estados Unidos con Kanye West. ¿Se recuerda el Kanye West? El tipo estos relacionados con los caldeses. ¿No se recuerda que este fue el que se convirtió y un pastor en Los Ángeles hasta predicaba junto con él? ¿Y dónde está ese hombre ahora mismo? Está en el mundo de pecado, apartado de Dios, confundido, turbado. El problema es que uno a veces, la iglesia, yo me recuerdo el caso me recuerdo el caso del Puma, José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez se convirtió y los cristianos le hicieron un daño terrible. Seguido lo empezaron a llevar a dar conciertos, seguido lo llevaron a tomarse y le sacaron el jugo. Y él bien intencionado y su esposa también. A los dos hicieron. A Lila Morillo le hicieron lo mismo. Hermano, ¿dónde está esta gente en el día de hoy? Yo fui y Dios me llevó al Hilton a reunirme en 2 noches consecutivas hasta la medianoche. Primero con José Luis Rodríguez y luego con los dos, con él y Lila. Y me recuerdo una noche que estando junto con José Luis Rodríguez, el Puma, y le dije, José Luis, yo quiero recordarte algo, tú no eres. Estaba confundido, él estaba confundido y no sabía, y quería estar quería estar a la misma vez, le habían metido en la cabeza que era un ministro, que era un escogido por Dios, y quería estar a la misma vez las dos cosas. Entonces yo le dije, José Luis, yo no dudo que tú te has convertido. Estuvimos hablando ahora. Y yo me recuerdo que yo le dije a José Luis, tú no puedes estar en las dos cosas. Yo no te puedo sostener económicamente. Yo lo que te aconsejo es lo siguiente. Si tienes que hacer la novela, haz lo que puedas siempre y cuando no vayas contra los principios cristianos. Y dile al pueblo que tú no sabes cómo ganarte la vida. Porque si tú eres como Beatriz, la prostituta de allá de Puerto Ordaz, que en el 1970 se convirtió en una campaña mía. Y ella, cuando se convirtió, ella dejó la prostitución. Bueno, la votaron porque se rehusó a acostarse con un hombre. Yo entiendo que el vendedor de drogas tiene que dejar de vender drogas. Yo entiendo que la prostituta tiene que dejar de acostarse. Hay cosas con que usted tiene que romper inmediatamente. Ahora, pero yo le dije, deja lo que no agrade a Dios. Si tienes que cantar, canta algo. Si tienes que actuar, actúa. Tú no te puedes ganar la vida de otra forma hasta que Dios te dé la fe para resistir, pero no le digas al pueblo que tú eres un ministro de Dios, porque todavía tú no has crecido, no has madurado en el Evangelio.
¿Sabes lo que me dijo? A mí me han dicho que soy un ministro y yo no necesito eso. Y digo, bueno, yo lo que estoy diciéndote es que tú sigas actuando. Trata de limitarte a no hacer lo que ofende a Dios. Sigue cantando aquello que no ofende a Dios. Y dile al mundo la verdad, que tú estás haciendo eso, que tú estás convertido, pero que tú no sabes cómo ganarte la vida, le dije a José Luis, y cuando tú llegues a una madurez firme, que tú sepas lo que vas a hacer, pues, y que Dios te guíe y te lleve, y estés seguro, entonces tú le tomas la decisión que vas a tomar. ¿Y qué le pasa? Que José Luis, pues, quería estar en las dos cosas a la misma vez. Y la gente se confundió. Y él todavía ama a Dios. Pero desapareció de todo este escenario. Yo casi ni lo veo ya. Lila no sé dónde está, si está vivo o no. La ruina vino sobre esa gente. Y todavía son gente que aman a Dios en su corazón. Pero el pueblo los explotó. Los culpables fueron los predicadores, los líderes, los pastores y pastoras, que tratando de aprovecharse de la fama de esta gente, no los endoctrinó, no los sentó, no le dio un tiempo de preparación como Dios hizo con Pablo, que lo tuvo varios años dándole leche hasta que pudo comer las viandas y luego fue que lo envió al ministerio. Hay que ver con sabiduría. Y ese viene el millonario, y viene el pelotero, y viene este, y viene aquel. Y tienen que pasar por un proceso de crecimiento y endoctrinamiento y de profundidad para que cuando se enfrente, porque cuando uno si se llega a enfrentar a las cosas que si yo no hubiera pasado por el proceso que la iglesia, Dios me pasó, yo no pudiera resistir todo lo que ha venido. Uno tiene que andar. No puede correr la carrera demasiado deprisa, hay que ser fiel a Dios, hay que examinarse uno, evaluarse uno. Bendito sea el Señor. Hermano, yo no sé por qué, yo tenía una cosa hecha, la seguiré mañana, pero es importante en esta hora que nos acerquemos a Dios y que estas personas que se conviertan no las explotemos. Les ayudemos, que testifiquen, pero que les ayudemos en lo que van creciendo, porque esta es una guerra contra un enemigo bien preparado. ¿Y cuántos hay por ahí, hermano? ¿Cuántos hay por ahí? Escúcheme bien claro, que estaban como este Kanye West y un montón de otros, que ahora usted no sabe de dónde están. Están algunos, dale que entre y sale, y yo no voy a mencionar nombres porque no estoy eso. Y los culpables somos nosotros. Esa gente que viene al Evangelio, esos hombres y mujeres que vienen de ese mundo, hay que ayudarlos, hay que darle adoctrinamiento, hay que darle doctrina, hay que esperar el tiempo, no explotarlos. Le estamos haciendo daño a ellos y a largo plazo a la iglesia. Y en el momento, se recuerdan los que estamos más viejos, cómo agarraron aquí en Puerto Rico, allá en Puerto Rico, al Puma. Y después, cuando tuvo sus problemas, todo el mundo lo abandonó. Lo explotaron. Puma, José Luis no fue el culpable, ni ya. Yo no tuve nada que ver con eso. Yo me lo puse a todo eso. Pero los que lo usaron, los que llenaban el Coliseo de Guaynabo y otros coliseos para sacar plata para sus beneficios, y él gozosamente en el primer amor que estaba, lo hacía, y le metieron en la cabeza mucha profecía y mucha profecía y mucha profecía, y le dijeron en la mente que era un ministro de Dios cuando todavía estaba en el proceso de ser una criatura recién nacida en el Evangelio. Después, cuando caen, y puedo mencionar nombres y no lo voy a hacer, y el que cree en nosotros, si a uno siendo viejo uno en esto, si uno se descuida, si uno guarda con temor y temblor esta salvación, el diablo se lleva a uno. Hermano, vivo en tiempos peligrosos. Mañana, si Dios le permite, le hablaré sobre el peligro de este asunto de Barbie, pero vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios poderoso, que tú guardes a estas personas que se están convirtiendo de este mundo, de esta música que tienen los jóvenes en el día de hoy, que se están convirtiendo de ese mundo demoníaco, que tú le des crecimiento,
que tú los cuides, que no se inflen y no se olviden que hay que ir y hay que guardar con temor y temblor, y hay que saber que esta carrera es larga y tienen que pasar por un proceso de crecimiento normal, Padre. Bendice a todo el pueblo, Padre. Bendice, Dios mío, a todos los que están conectados a esta hora. Y permite que tú, oh Dios poderoso, hagas todo lo posible para que cada vida que viene del Evangelio, de donde venga, se permanezca fiel y crezca normalmente para que tenga una victoria grande y poderosa. Señor, mira los recursos que hacen falta, Padre, para este evento. Permite que tú los proveas, Padre Celestial. Señor, mira estos jóvenes que se están convirtiendo. Mira estas personas que están viniendo de la política, del mundo artístico, que están viniendo del mundo de la finanza, profesional, que tengan un crecimiento normal para que dure su experiencia contigo. En el nombre de Jesucristo. Bendice todo lo que debe hacer aquí en estos días y que la reunión del lunes sea de bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Les habla Jorge Rasky. Hace 50 años atrás, Dios me inspiró a organizar un día de clamor a Dios frente al Capitolio. Este 4 de septiembre, a las 3 de la tarde, y frente al Capitolio en San Juan, lunes 4 de septiembre se cumple el 50º de ese evento. Dios me ha dicho que este año y el próximo se dará el comienzo de la decisión del futuro de Puerto Rico, hacia dónde vamos, cómo nos enfrentaremos al día de mañana. Por eso es tan importante que el 4 de septiembre, desde las 3 de la tarde, tú y tu familia nos demos cita frente al Capitolio para encender la llama de la esperanza y de un avivamiento que es la única solución que tiene Puerto Rico. Que Dios te bendiga grandemente. Te espero allí.